Hola. Estoy en directo. Entonces no voy a decir nada. ¿Cuál? ¿Ay? Bai, bueno, barratsaldeon guztioi, hortik etxetik eta beste leku batzutatik entzuten ari zareten guztioi, eta bertan gaudenei bere. Urteak daroguz Bilboko udalean indarra matxistak prebentzio lanetan eta baita ere biktimak diren emakumeen arreta lanetan, baina gaurkoan aurrera pausu bat emon nahi izan dugu eta biktimen erreparazioari buruz arituko gara gaur arratsaldean hemen. Buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando y a todas las que estamos aquí, que somos unas cuantas también, aunque no nos veáis a todas. Decía en euskera que desde el área de igualdad del Ayuntamiento llevamos muchos años trabajando en la prevención de las violencias machistas y en la atención a mujeres que son o han sido víctimas y supervivientes de esas violencias. Sin embargo, creemos que es muy importante dar un paso más, como decía en euskera, y comenzar a hablar de reparación. En línea también con la estrategia que se está llevando a cabo tanto desde Emakunde como desde Eudel. Y cuando hablamos de reparación, estamos hablando de restitución de los derechos, del reconocimiento social de las mujeres y de sus hijas e hijos menores de edad y de construir una memoria colectiva. Es necesario además realizar una denuncia pública contra la violencia ejercida, lo que supone exigir verdad, justicia y reparación para todas. Y eso lo debemos hacer de una forma colectiva y no solamente individual. Para ello, los procesos de reparación deben de estar diseñados situando a las mujeres en el centro de la intervención. Es decir, que las mujeres protagonicen el papel social como agentes de esa transformación que les corresponde. Y además debemos de trabajar en la sensibilización para que toda la ciudadanía genere esa conciencia sobre el alcance y la gravedad de la violencia ejercida contra las mujeres y de la repercusión que ésta tiene en todos los ámbitos de sus vidas. Y con ese objetivo y no otro, desde el Ayuntamiento hemos creado un espacio para generar memoria colectiva, un espacio para el recuerdo de las mujeres víctimas de violencia machista y un emotivo homenaje o reconocimiento a todas las víctimas y supervivientes. Se trata de un mural artístico, de un mural público en el Muelle de la Merced, que fue presentado anteayer, el pasado lunes, y que muestra de manera simbólica el ciclo de la violencia machista. El proceso que viven las mujeres desde que comienzan las primeras manifestaciones de violencia hasta que logran restituir sus vidas y sus cuerpos y son supervivientes. En el webinar de hoy vamos a seguir reflexionando y profundizando sobre la necesidad de generar medidas y estrategias para el reconocimiento y reparación de las mujeres. De ahí el título de esta tarde, ¿no? Reflexión y aporte sobre reparación a las supervivientes de violencia machista, en el que contaremos con la inestimable participación de 3 mujeres que estáis hoy aquí y que nos vais a aportar las reflexiones y vuestros conocimientos sobre la reparación desde 3 puntos de vista diferentes. Voy a hacer una breve presentación de cada una de vosotras. Por un lado está Yanire Estebanez. Hola, Yanire. Yanire es psicóloga feminista, experta en violencias, cuya ponencia se titula De la culpa a la reparación, un cambio en el mensaje simbólico hacia las mujeres. Nos va a aportar un marco teórico y normativo sobre qué se entiende por reparación, de dónde viene ese concepto y qué significa reparar el daño que la víctima y superviviente ha sufrido. Contamos y está aquí con nosotras, con la colaboración también y la presencia de Inma Mata, mujer superviviente, activista, feminista y presidenta de Bizitu Elkartea, Asociación de Mujeres contra la Violencia Machista, asociación que además ha participado en la elaboración del mural artístico que comentábamos antes. Inma, en su exposición, Aportaciones de las mujeres supervivientes, nos va a hacer un repaso teórico sobre la violencia de género, profundizando y enriqueciéndola desde su propia vivencia y experiencia real en el proceso de reparación.
Y por último, está con nosotros, la veo ahí enfrente, a Ruth Juan, la artista ilustradora del mural de memoria y reparación dedicado a las supervivientes de la violencia machista. En él, Ruth ha plasmado de manera simbólica el ciclo de la violencia machista a partir de los relatos y de las experiencias de las mujeres supervivientes de in situ. Nos va a describir el proceso de diseño y elaboración de su obra, del mural, su simbología y cómo ha conseguido a través del arte contar las vivencias de las mujeres. Esperamos que este webinar nos ayude a todas a reflexionar sobre las líneas de actuación futuras para poder adecuarlas a las necesidades de las mujeres desde una perspectiva feminista. Le voy a dar paso en primer lugar a Yanire y luego, una vez que después de Yanire, hablará Inma y seguidamente Ruth, y después abriremos un tiempo para poder hacer preguntas o para poder hacer cualquier reflexión que se os ocurra. Pues sin más, Yanire. Bueno, Arratsaldeon, no sé si se me escucha. ¿Sí? Lo primero, quería pedir disculpas a las compañeras por no poder acuerparlas hoy allí en el mismo sitio donde os encontráis, pero sí me alegro de poder conectarnos aunque estemos en espacios diferentes, y sobre todo quería agradecer también la posibilidad de poner una parte de mi voz en este concepto, que es el concepto de la reparación de la violencia, que para mí es algo que de alguna manera estamos comenzando, estamos intentando, ¿no?, hacer esfuerzos para llevarlo a la intervención y a las diferentes maneras en las que trabajamos, y merece que nos planteemos y que nos reflexionemos juntas desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, gracias por organizar y por venir también, ¿no?, a este acto en el que vamos a tratar sobre la reparación de una violencia que nuestra sociedad reproduce sobre las mujeres, que puede tener una manifestación en forma de violencia directa, que algunas mujeres sobreviven y otras ya no pueden narrarla, ya no pueden hablarnos de ella, pero también de una violencia simbólica y estructural que forma parte del cotidiano en el que vivimos todas. Y quería dar las gracias porque creo que reparar el daño de esta violencia es una tarea que estamos comenzando, es una tarea que queda por profundizar y por mantener para que verdaderamente generemos los cambios necesarios para poder vivir en sociedades libres de violencia, como reivindicamos desde los movimientos feministas. En los últimos años se ha avanzado en políticas de igualdad, de prevención, de atención y de intervención en la violencia que enfrentan las mujeres, y es indudable el trabajo que se realiza tanto desde los movimientos asociativos como desde los servicios institucionales o incluso desde el trabajo en el ámbito educativo, tratando de afianzar en nuestra cultura esa igualdad que es la base necesaria para conseguir erradicar la violencia de nuestras vidas. Sin embargo, aunque estamos caminando estos primeros pasos de introducir el concepto de reparación en todo este trabajo, la reparación es fundamental por todas las mujeres que han sobrevivido, que sobrevivimos a la violencia cotidiana, y por todas las violencias que nunca se han identificado, no se han podido nombrar, no se han podido juzgar o que no han llegado ni siquiera a salir a la superficie. La violencia es ese concepto del que en ocasiones nos quedamos únicamente con esas manifestaciones más visibles, pero forma parte de todo un entramado sociocultural en el que, además de manifestaciones concretas de violencia que pueden darse en las relaciones, diferentes relaciones, en las relaciones de pareja, pero también en el ámbito laboral, familiar, social, y que pueden ir desde un amplio abanico de opciones, desde manifestaciones sutiles, psicológicas, sexuales, físicas, todo esto que Johan Galtung denomina la violencia directa, que sería solamente esa punta visible de un iceberg enorme del que no llegamos aún a alcanzar todas sus manifestaciones. Hablaríamos de esa base cultural, simbólica y de esa estructura de desigualdad que está reproduciendo violencia contra las mujeres a través de todos los estereotipos y mandatos de género que se nos imponen como normas, del lenguaje y las palabras que están invisibilizando y minusvalorando los logros de las mujeres, del cuidado que se coloca de una manera desequilibrada como responsabilidad en las mujeres, junto al descuidado propio, romantizando una feminidad que lo da todo por los demás, o la violencia que pueden vivir y que se reproduce contra cuerpos de mujeres con diversidad funcional, cuerpos gordos, de tonalidades de piel diferente, o la violencia simbólica sexual que reproduce la imagen de cuerpos sexualizados, o incluso la violencia institucional que a veces, sin darnos cuenta, también revictimiza.
Son muchas las manifestaciones de la violencia que se ejerce contra las mujeres y no es el objetivo de mi presentación ahondar en todas ellas, pero sí quería hacer una especial atención, un especial inciso a la violencia simbólica contra las mujeres, porque esta es una violencia que reproducimos en nuestro cotidiano todas las personas que pertenecemos a una cultura concreta, en nuestros imaginarios, nuestras creencias, las costumbres que tenemos, y es una violencia que vivimos las mujeres al completo, seamos conscientes de ella, podamos verla en este momento o no la estemos pudiendo ver. Porque cuando una de esas manifestaciones más crueles de la violencia, como puede ser el asesinato, sale del iceberg y se nos muestra, todas las mujeres recibimos en nuestros cuerpos el miedo simbólico que esto genera. Una vida que acaba es un significado simbólico para todas las que pertenecemos a ese colectivo. Cuando una agresión sexual se coloca como protagonista en las noticias, todas vivimos la rabia, todas podemos escuchar las justificaciones, las culpabilizaciones que algunas personas comparten en sus debates, todas podemos estar recibiendo ese aprendizaje del terror sexual que Nerea Barjola nos explica, nos enseña a controlar nuestros actos para protegernos de la violencia sexual, hayamos vivido directamente esa violencia o ni siquiera la hayamos vivido en nuestro cuerpo. Cuando los medios humillan y critican a las mujeres en posiciones de poder público, todas estamos también aprendiendo las consecuencias de lo que significa hablar, tener relevancia en el espacio público en una sociedad que sigue siendo machista. Si nuestras ancestras eran quemadas en la hoguera por sus saberes, el insulto simbólico a quienes tienen voz social no deja de ser otro factor que marca nuestro miedo a participar o a hablar en igualdad. Así que la violencia contra las mujeres es sistemática y cotidiana, y esa cotidianidad hace que se invisibilice y normalice. A veces puede que hasta no parezca ni real, y tan solo algunas manifestaciones van a llamar la atención por su crueldad o por su impacto, pero otras muchas van a estar en esa cultura que infravalora, que no norma, que no nombra, perdón, que no coloca en el centro a las mujeres ni a nuestras realidades. Y en esas otras formas de violencia muchas veces no lo vamos a percibir con tanta facilidad. La reparación entonces de la violencia tiene un elemento muy importante a nivel simbólico y es el que hace referencia a darle realidad social e importancia a la vivencia de violencia marcada en nuestros cuerpos durante siglos. Reparar la violencia es darle realidad a esa violencia que ha ocurrido, que está ocurriendo y que sigue ocurriendo. La guía didáctica para la aplicación del principio de reparación en los municipios, que está redactada por Eudel con el apoyo de Emakunde, y en el marco de la red de municipios Berdin Sarea, explica que el principio de reparación es un principio que supone situar los derechos de las víctimas de la violencia machista en el centro de todo el proceso de atención, escuchando y atendiendo sus necesidades y sus demandas. Por eso, y para colocar a las mujeres en el centro del proceso, siempre va a ser imprescindible preguntarles a ellas qué es lo que puede reparar la violencia que habéis vivido. ¿Qué necesitáis para que el daño se reconozca, se haga realidad? ¿Qué podemos hacer como sociedad para asumir la responsabilidad de la violencia que estamos perpetuando y que no tengáis que cargar vosotras con la culpa de la misma? El concepto de reparación ha estado desarrollado históricamente sobre todo en torno a contextos bélicos y hasta hace poco tiempo no aparece esta necesidad de repensar la reparación hacia las mujeres víctimas y supervivientes de violencia. Pero la violencia machista, la violencia contra las mujeres en el fondo, la podemos interpretar y la podemos considerar una guerra que es silenciosa, cotidiana y permanente, una guerra que se reproduce contra todas las mujeres, pero cuyas consecuencias a veces se viven en la individualidad. Una guerra en la que cada una de las víctimas siente el peso y la responsabilidad de salir de ella, de tener que defenderse, de tener que denunciar. Una guerra que ocurre silenciosamente rodeada de personas que son testigos y que no le ponen nombre ni realidad. Una guerra que por lo tanto es necesario nombrar. Verdad, justicia y reparación son los derechos que se entrelazan y que forman ese tejido que permite a las víctimas y a la sociedad avanzar hacia la reconstrucción de las vidas y hacia la convivencia social. Verdad, justicia y reparación. Esos serían los tres conceptos. La violencia machista contra las mujeres es una violación de derechos humanos y una forma de discriminación, y así lo reconoce el Convenio del Consejo de Europa aprobado en Estambul en 2011, que entre otros aspectos remarca
el carácter estructural de esta violencia, reconociendo que es una manifestación de este desequilibrio histórico entre mujeres y hombres que ha llevado a la dominación y a la discriminación de las mujeres, privándolas de su plena emancipación. Todas las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a la reparación. Este es el punto de partida. Sin embargo, las víctimas de violencia machista no han sido consideradas en el mismo plano que otras violaciones de derechos humanos, y los recursos que se han puesto a su disposición para lograr su plena recuperación no siempre han cumplido con este cometido. Por eso, desde hace algunos pocos años, los movimientos feministas están reclamando a las administraciones públicas que revisen sus políticas en esta materia y que trabajen con ese concepto de la reparación. Según el Observatorio de la Violencia de Género en Vizcaya, el 25 de noviembre de 2017, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Parlamento Vasco también se comprometió a iniciar una reflexión de este derecho, del derecho reconocido a la reparación de las mujeres víctimas de violencia, como parte decisiva para una recuperación completa. Reparar el daño que la víctima y superviviente ha sufrido, entonces, implica desde este compromiso a todas las instituciones en sus diferentes cometidos, pero también a los agentes sociales. Y supone, de manera general, según este documento del Observatorio de la Violencia, evitar o minimizar las revictimizaciones que puedan ocurrir en la atención, ya que actúan en sentido opuesto a la necesidad de reparación, optimizar todos los servicios y los sistemas que están implicados en la atención a víctimas, para lo que es necesario evaluar continuamente los servicios y los recursos, reconocer a nivel institucional y social el daño sufrido por las supervivientes e indemnizar a las supervivientes de manera proporcional a los perjuicios sufridos. Asimismo, en la guía de UDEL que he referenciado anteriormente, se nombra también el derecho que tienen las víctimas supervivientes de la violencia machista a contar con el apoyo y la atención integral de la administración pública en todos sus niveles competenciales, y que incluye al menos una indemnización proporcionada en un plazo razonable por los daños y perjuicios económicamente evaluables, el reconocimiento de la verdad o la satisfacción mediante acciones públicas de rechazo a la violencia y dando reconocimiento y voz a las supervivientes, y la garantía de no repetición, poniendo la atención en quién ha causado el daño. Ante esto yo, cuando tenía que preparar esta preparación, me preguntaba, ¿es posible esta reparación? ¿Estamos haciendo suficientes esfuerzos por el reconocimiento de la verdad de la violencia contra las mujeres? ¿Estamos dando reconocimiento a las supervivientes o escuchamos la voz que tienen? Porque en el fondo las mujeres ya tienen voz, no necesitamos darles voz, sino pararnos a escucharla. ¿Estamos garantizando que no se repite el daño en este caso? ¿Estamos poniendo la atención en quién causa el daño, en quién está haciendo esta guerra? Desde algunos debates que se han dado a nivel intrafeminista, se remarca la idea de que aún no estamos trabajando específicamente sobre esta cuestión de memoria y de reparación, o lo estamos haciendo todavía en el inicio, y hasta ahora no hemos conseguido situar a las víctimas en esa memoria colectiva histórica, a pesar del potencial que tiene esta memoria colectiva histórica para transformar identidades subjetivas. El movimiento feminista, nos indican estos debates, debe ganar peso en el terreno de lo simbólico para deslegitimar la dominación masculina, y pedir reparación debe ser parte de la propia agenda feminista. Para mí, la reparación simbólica y colectiva y colocar la memoria de las víctimas y supervivientes en el centro es algo esencial para dejar de considerar la violencia un hecho anecdótico, algo que viven algunas mujeres. Es imprescindible para dejar de considerar personal un hecho social. Es un paso necesario para transgredir y pasar de esa culpa que nos inculca esta sociedad a las mujeres al concepto de realmente reparar y reconocer la realidad que está ocurriendo. Yo he titulado a mi intervención "De la culpa a la reparación", porque desde mi experiencia como psicóloga, como feminista y como mujer, acercándome a las mujeres en las que he podido aprender tanto en los años de mi experiencia laboral, lo que más me sigue impactando y removiendo más el cuerpo es esa sensación individual de culpa que todas en algún momento sostienen o hemos sostenido. No lo denuncié a tiempo, no me di cuenta antes, es que yo también hice cosas, podía haber respondido de otro modo, no tenía que haber ido allí. La culpa es una emoción, es una vivencia personal que vivimos en el cuerpo, pero tiene una gran parte de emoción social aprendida e inculcada. Es ese resquicio patriarcal, esa voz patriarcal de todo aquello que nos ha puesto el peso a las mujeres.
que nos dice que lo que nos pasa tiene relación con lo que nosotras hacemos. Nosotras nos tenemos que defender, nosotras tenemos que salir de la violencia, nosotras tenemos que denunciar, nosotras tenemos que tener cuidado de por dónde vamos, nosotras tenemos que no hacer mucho ruido para que no nos pase nada. Ese es el mensaje simbólico que está quedando permanente de todo lo que decimos con estas creencias machistas, que si no has sido capaz de hacer todo esto, te has merecido la violencia. El mensaje simbólico que queda de todo lo que no se dice sobre el ejercicio de la violencia es que quienes agreden, quienes dominan, quienes se creen superiores, están invisibilizados. Ese es el mensaje simbólico de la culpa, el que te coloca a ti como mujer individual ante la sensación de que eres la responsable de lo vivido, la culpable, y la que quita y ni siquiera nombra la responsabilidad de quien está haciendo el daño. Por eso, para mí, mientras estos mensajes simbólicos sigan perpetuándose tanto en nuestras creencias, en nuestro día a día, estaremos interviniendo y actuando ante las violencias de forma puntual, juzgando historias de vida concretas, considerándolas resueltas cuando se ha terminado la situación, pero a veces con resolver el caso no se repara toda esta violencia. Los mensajes simbólicos nos afectan a todas y a todos como sociedad. Por eso, cuando hablamos de verdad, justicia y reparación, estamos hablando de algo que va más allá de simplemente intervenir en casos o historias concretas. La realidad es que nadie tiene que defenderse en una sociedad si no hay alguien ejerciendo violencia. La realidad es que hay que nombrar a esa violencia y colocarla como realidad social para poder ponernos a trabajar en construir una sociedad donde nadie ejerza esa violencia. La realidad es que hay que nombrar la desigualdad y cómo la reproducimos para poder tomar conciencia de los cambios sociales que debemos hacer para dejar de considerar inferiores a las mujeres. La realidad es que somos, como conjunto, la sociedad, quienes debemos ya responsabilizarnos de estas violencias, asumirlas, nombrarlas como un problema social. Y como tal, tendremos que reparar a quienes han tenido que sufrirla en sus vidas y en sus cuerpos, pero también poner en marcha los mecanismos de prevención para asegurar que esta violencia no siga repitiéndose más. Y esta es la necesidad de reparar, reconocer, evidenciar, poner sobre la mesa que esa violencia es real, existe, la has vivido tú, pero no es tu responsabilidad. Es una responsabilidad colectiva. Simbólicamente reconocer la violencia descarga de peso individual a todas aquellas mujeres que han vivido en silencio sus violencias y nos coloca a la sociedad y a lo que enseñamos en nuestros mensajes simbólicos en el foco. Hace muy poco, una mujer que sobrevivió a la violencia en su relación de pareja en la adolescencia, a mí me decía: yo no necesito ni busco nada de él, no espero que me pida disculpas porque sé que nunca va a reconocer lo que hizo conmigo, pero a veces todavía dudo si fue real lo que he vivido, si fue realmente importante. ¿Qué crees que necesitas para saber que fue real? Fue lo que yo le pregunté. Y ella me dijo: que las personas que fueron testigos de lo que hizo conmigo lo reconozcan. Ahí es donde para mí fallamos como colectivo, como sociedad, cuando dejamos en manos de cada cual, de cada una, la resolución de su situación. Cuando hablamos de la violencia como si fuesen casos aislados, que esperamos que no nos pasen a nosotras, mientras las violencias se están reproduciendo en el cotidiano, en el día a día, a nuestro lado, tras la pared de la vecina, en las redes sociales de tu amiga, hacia tu compañera de trabajo. No hablar, no nombrar, no poner sobre la mesa que lo que ocurre se llama violencia, deja mucha huella. Y en las mujeres esa huella muchas veces se va a llamar culpa. Así que ese reconocimiento, el colectivo, es en el que debemos esforzarnos como sociedad. Es hora de reconocer que nuestra sociedad, a través de nuestra cultura, nos enseña a violentar a las mujeres, que nuestro lenguaje invisibiliza y desvalora a las mujeres. Es hora de reconocer que nuestra educación no integra transversalmente aún los valores y los saberes de las mujeres. De reconocer que valoramos, permitimos, justificamos y privilegiamos como colectivo a los hombres. Es hora de reconocer como sociedad la misoginia y la violencia simbólica que ejercemos en el día a día. Así que, ¿qué podemos hacer como sociedad para fomentar esta reparación? Yo he querido recoger en esta intervención algunos ejemplos o prácticas, aportaciones que comparten diferentes compañeras
sobre los procesos de reparación en relación con la violencia hacia las mujeres. Y para explicar estas pequeñas aportaciones, que van a ser 10 ideas, quiero hacerlo acompañándolas de una presentación que voy a poner ahora y de una serie de imágenes que representan un arte japonés que se denomina kintsugi. Seguramente lo estaré diciendo mal, pero este arte consiste en una técnica que arregla fracturas de la cerámica con barniz de resina mezclado con polvo de oro, plata o platino. Forma parte de una filosofía que plantea que las roturas y las reparaciones forman parte de la historia de un objeto y que deben mostrarse en lugar de ocultarse, incorporarse y además hacerlo para embellecer el objeto, poniendo de manifiesto su transformación y su historia. Como este arte milenario, creo que reparar la violencia no significa hacer como que no ha ocurrido, como que no ha pasado nada, como que hacemos y pasamos página, sino incorporarla, reconocerla y darle memoria. Voy a compartir a ver si se ve correctamente. ¿Sí? Pues una de las primeras aportaciones que recogería este concepto de reparación es el que nos cuentan desde el propio colectivo feminista Mujeres Creando, que atiende a mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia machista en Bolivia. Mujeres Creando nos hablan de priorizar las necesidades reales de las mujeres a la hora de diseñar los procesos de reparación, lo cual partiría de una simple pregunta: ¿qué es lo que tú quieres? Para ello deben escucharse las voces de las mujeres en primera persona. Esto a mí me parece algo fundamental, porque en muchísimas ocasiones seguimos pensando por las mujeres en lugar de preguntarles a ellas lo que quieren. Así que dejar que ellas sean las que decidan cómo se va a reparar el daño que han vivido ya es un cambio de paradigma de alguna manera. Por otro lado, según Marisol Saelo, que es una trabajadora social afrodescendiente, ella nos indica que es hora de colocar también las necesidades específicas que tenemos o que tienen las mujeres desde la interseccionalidad en el centro del diseño de las políticas. Marisol nos dice que no atender a las necesidades específicas de las mujeres a nivel individual, pero también como integrantes de un colectivo, lleva en el peor de los casos a la mala práctica, a la victimización secundaria, es decir, a provocar que se sientan juzgadas o cuestionadas por no actuar según lo que se considera que deben hacer, sin tener en cuenta las propias realidades de estas mujeres que en muchas ocasiones pues, distan mucho de la valoración técnica o profesional. A nivel colectivo, este desajuste en la definición de los programas comunitarios a veces se puede traducir en la falta de participación, según nos indica Marisol. Así que reconocer que las políticas y acciones que pongamos en marcha para reparar no deben estar pensadas y diseñadas únicamente desde el marco normativo profesional del que yo misma formo parte y no debe silenciar la diversidad de las necesidades que tienen las mujeres. Esto es fundamental porque las protagonistas son las que deciden qué es lo que se repara. ¿Qué es lo que repara? Y las protagonistas son muy diversas, son diferentes y tienen necesidades diversas y diferentes también. Otra idea fundamental que aparece en la bibliografía sobre la reparación es tomar como punto clave la recuperación de la memoria individual y colectiva de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia machista. Porque todo aquello que pasa y nadie recuerda es como que no hubiera ocurrido. Pero eso no es verdad. Recuperar y reconocer el papel de las mujeres es el primer paso para trabajar en la reparación desde un enfoque que sea feminista, interseccional y de derechos humanos. Destaco también la importancia de tomar la perspectiva feminista como una herramienta de análisis, de observación de la realidad y de interpretación de la misma a través de las voces de quienes padecen, resisten, reivindican y luchan en este contexto desigual en el que nos encontramos. No podemos olvidar que la violencia que tratamos de reparar se está sustentando en una estructura patriarcal, desigual, jerárquica y racista. El reconocimiento a los movimientos feministas por la lucha por los derechos de las mujeres como derechos humanos también es fundamental en esta memoria histórica reparadora. Entender, por otro lado, la reparación como un elemento que sea transversal
a todas las fases de la atención y de la posterior recuperación debería de ser el hilo conductor del trabajo con víctimas y supervivientes de violencia machista. Formar adecuadamente en perspectiva feminista a todo el personal que interviene en los distintos pasos de la atención, tanto psicológica como social, sanitaria, legal, es una necesidad de base. Tenemos que reconocer, analizar y ser conscientes de cómo desde las instituciones o recursos de atención se pueden crear barreras simbólicas, distancias, problemas de accesibilidad o incluso tratos paternalistas. Así que reconocer esto es imprescindible para solucionarlo y que la reparación no se convierta en un simple acto puntual, anecdótico, que no cale en las personas que intervienen en el proceso. La transversalidad implica entender que las instituciones, en el caso de la reparación, tampoco son las protagonistas del proceso, sino que son facilitadoras, y entender esta reparación como parte de este proceso es fundamental para colocar ese principio de reparación en la importancia que realmente tiene. También es imprescindible ampliar la mirada de las mujeres como víctimas y la perspectiva desde un enfoque que se base en el empoderamiento y la capacidad de agencia de las mujeres. En ocasiones, este es un debate que hemos hablado en muchas ocasiones. En un primer momento, muchas mujeres necesitamos el reconocimiento como víctimas que nos permita asumir y admitir que no somos responsables del daño que hemos sufrido. Pero entendiendo la intervención desde el empoderamiento y sobre todo desde el empoderamiento como un proceso que es colectivo, no nos quedamos en esa etiqueta de víctima, no nos quedamos en el victimismo, sino que podemos además analizar cuáles son las necesidades, los intereses, los recursos, las resistencias, la agencia de estas mujeres. Y ahí ya no las colocamos como víctimas, sino como supervivientes. Así que entender que para reparar hemos de favorecer el empoderamiento de las mujeres, que permita realmente recuperar la agencia que ellas ya tienen, ya tenemos, lejos de utilizar posiciones únicamente asistencialistas, también es una idea muy clave, una aportación clave. En ocasiones, la reparación también puede incluir actuaciones que se dirijan al acompañamiento en el proceso de recuperación y el seguimiento, espacios de encuentro, procesos de sanación, procesos de apoyo posteriores a la intervención inicial, fomentar el trabajo colectivo y las redes feministas. En este sentido, las compañeras de Avia Yala, las defensoras de derechos en América Latina, tienen muchas experiencias en procesos de sanación de los que merecería que aprendiéramos. También la generación de escuelas de empoderamiento, el impulso del asociacionismo de las mujeres pueden formar parte de este proceso reparador en nuestros territorios. Generar red y hacer ese acompañamiento reparador es absolutamente también imprescindible en este sentido. Pero también es indispensable la generación de experiencias de sensibilización, concienciación y actuación preventiva para favorecer la no repetición de la violencia, ese concepto del que hablábamos anteriormente. Para que se pueda favorecer esta no repetición de la violencia, es preciso y es necesario generar experiencias que eduquen a nuestra sociedad, que generen ese cambio de cultura, siempre que sean experiencias que se sostengan en el tiempo, que permanezcan, que favorezcan esa generación de un cambio real de cultura hacia la no violencia, la igualdad, la diversidad, el respeto a las diferencias, el buen trato. Otra de las aportaciones que recojo del colectivo de Mujeres Creando es esa idea de cambiar el foco de las preguntas sobre la violencia machista, porque también es una forma indirecta de reparación. Ellas nos indican que es hora de que las políticas públicas se orienten y se aboguen a interpelar a los agresores, que sean ellos los que respondan a esas preguntas de ¿por qué la maltratas? ¿Por qué la humillas? ¿Por qué te sientes con el derecho de herirla? Eso sería devolverles la responsabilidad que les corresponde. Colocar, por tanto, como sociedad la responsabilidad en quienes realmente la tienen puede ser un acto de reparación. Y por último, una de las claves simbólicas de lo que hoy sobre todo quería traer, los elementos y los actos simbólicos tienen el poder de dar significación a los sucesos o a las experiencias vividas, orientando el recuerdo de la violencia hacia una responsabilidad social que permite trasladar esa ubicación del sufrimiento de las personas, de las mujeres determinadas,
hacia un espacio colectivo donde se pueda llegar a elaborar. Los espacios simbólicos, las experiencias simbólicas, pueden llegar a generar conexiones de empatía con las víctimas, modificando la forma que tenemos de entender la realidad y de relacionarnos con ella. En este sentido, la recuperación de la memoria de una forma simbólica implica reconocer y recordar, generar un cambio en los imaginarios sociales, involucrando al conjunto de la sociedad en una problemática que es social. Avanzar en memoria histórica es, como indica Miren Yona, ganar presencia y autoridad en el terreno en el que se dirimen las significaciones, los sentidos y los símbolos como referentes públicos. Así que creo que elaborar un espacio propio y simbólico con carácter permanente es crear un espacio para la memoria. Es estar presentes, ser referentes, existir en el simbólico de nuestro entorno. Marcela Lagarde dice que ninguna causa la ha ganado una mujer sola. Las causas feministas son colectivas y no pueden lograrse individualmente. Por eso, para mí, en la reparación existe una centralidad de lo colectivo, de lo reivindicativo y de lo simbólico. En generar realmente espacios que, como reivindicamos desde el movimiento feminista, nos permitan caminar libres, no tener que ser valientes, en que existan espacios en los que podamos sentir que existimos, que ya es hora de que nosotras, como agentes activas de esta sociedad, tengamos relevancia, que las voces de las mujeres se escuchen y se recuerden, que se deje de invisibilizar y justificar a los agresores, que como sociedad nos enseñemos a tratar como iguales, sin jerarquías. Ya es hora de construir esa cultura que no solamente no admita la violencia cruel, esa que es la punta del iceberg, sino que acompañe y repare en colectivo y no deje a ninguna mujer sola teniendo que defenderse en su día a día. La violencia deja siempre huellas y marcas y negarlas nunca va a ser la respuesta. Reconocer todas las marcas de la violencia, hacerlas visibles colectivamente, para que nadie tenga que dudar sobre sí misma. Transformemos esas marcas en cicatrices de oro. Démosles el tiempo, el cariño, el respeto y el cuidado que se merecen para sanar. Que se curen, que dejen de doler y que permanezcan solamente para recordar ese proceso de transformación. No fue vuestra culpa, no fue nuestra culpa. Tenemos derecho a vidas en las que no tengamos que aprender a defendernos. Tenemos derecho a vidas libres de violencia. Eskerrik asko. Sí, tenía el micrófono. Eskerrik asko, Yanire. Muy interesante, la verdad, tu ponencia. Y vamos a, para luego tener más tiempo para preguntas, y vamos a darle la palabra a Inma, que la tengo ahí enfrente. Cuando quieras, Inma. Ahora, ¿no? ¿Sí? Buenas tardes. Arratsalde on. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a Yanire porque, bueno, creo que nos ha dado una exposición totalmente profesional y clara de lo que estamos hablando hoy. Y también agradecer mucho al área de igualdad por la invitación a participar en esta jornada en nombre de todas las mujeres de Visitu, el CARCEA. En cuanto al tema que nos ocupa, bueno, desde luego que ha habido avances considerables desde que una mujer se atrevió a salir en la televisión denunciando que su marido la pegaba, con las consecuencias que ya conocemos de que unas semanas después la quemó viva en el patio de su casa. Me refiero, como ya sabéis todas, a Ana Orantes, asesinada por su marido en diciembre de 1997 y que fue, digamos, la primera mujer que ha quedado como referente en temas de violencia machista. Hoy tenemos leyes contra la violencia de género y muchos protocolos de actuación a todos los niveles, locales, autonómicos, estatales, europeos, pero la realidad es tozuda y nos dice que aunque a nivel jurídico las leyes han sido modificadas a lo largo del siglo XX, la realidad es que la violencia machista contra las mujeres no cesa y tenemos que seguir luchando por conseguir la igualdad real en todos los ámbitos de la vida. En muchas ocasiones hay una visión muy reduccionista de la violencia contra las mujeres, que se limita a los daños físicos y excluye los problemas sociales y de salud derivados del maltrato psicológico.
o de otros tipos de violencia. La violencia machista destruye la vida de la mujer y de sus criaturas a todos los niveles, físico, emocional, laboral, familiar, social, en todos. Durante años, la solución era derivar a estas mujeres a espacios donde no se hablaba del problema, dando por sentado que al invisibilizarlo podría desaparecer. Esto hoy ya entendemos que es un error y que las consecuencias pueden ser nefastas. De hecho, los datos de mujeres derivadas a servicios de salud mental o medicadas de por vida sin un diagnóstico claro son muy elevados. Ya sabemos que de lo que no se habla no existe, con lo cual hay que ponerle voz. Y sabemos también que si no se trabaja de una manera profunda y se elabora el duelo correspondiente, nunca se llegan a sanar las heridas que ha producido la violencia. La explicación más aceptada a nivel general, ¿no?, es que la violencia de género en la pareja se produce porque la educación sigue socializando a hombres y mujeres a través de los papeles tradicionales de masculinidad y feminidad, lo que entendemos por roles de género, en un contexto patriarcal, donde la vida de las mujeres en muchas partes del mundo todavía no tiene el mismo valor que la vida de los hombres. Existen múltiples razones para entender la violencia de género, pero una de ellas es el estudio basado en el mito del amor romántico, que no permite a la mujer crecer como un ser autónomo y se convierte en la mitad de la otra persona, ¿no?, lo que entendemos por la media naranja. En este sentido, bueno, pues Leonor Walker ya en el año 79 desarrolló una teoría sobre el ciclo de la violencia, que bueno, también es conocida y no la voy a profundizar, pero sí me gustaría destacar las tres fases, ¿no?, de las que ella habla, que son la fase de tensión, donde empiezan un poco los conflictos, la hostilidad, las amenazas, el desprecio hacia la mujer. La primera parte, ¿no?, de todas las violencias, que la mujer la vive bajo el efecto del amor romántico y hace que se sitúe en un plano de sumisión y complacencia, ¿no?, para calmar esa situación. Después hay una fase de agresión, donde ya es el estallido de la violencia es más evidente, ¿no?, tanto psicológica, sexual o incluso física. La mujer lo justifica con la culpabilidad, que ya hemos visto también, y se ajusta al rol social que tenemos establecido de salvar la relación y cuidar de la familia. Después llega la fase de luna de miel, donde el hombre violento pues se da cuenta de lo que está pasando, reconoce, se arrepiente, digamos, entre comillas, ¿no?, pide perdón, promete cambiar, hace regalos. Aquí la mujer necesita creerle, ¿no?, ya la situación se pone complicada y ella confía en que su amor le hará cambiar, porque en el fondo ella piensa que lo que hay ahí es amor y que él la quiere, ¿no? Entonces, este es un proceso de escalada que se repite de forma cada vez más frecuente y con más virulencia. En función de cuánto tiempo pase una persona en esa situación de sometimiento en el que se va anulando totalmente la autoestima de la mujer, crece la situación de pasividad y es más difícil romper ese ciclo. Por eso pensamos que hay que tener en cuenta que la violencia no empieza con el primer golpe. Lo que decía también Yanire del iceberg, ¿no? Lo que vemos es siempre lo más visible del iceberg, pero por debajo hay muchísimas violencias. Es un proceso tan sutil y con tantos matices que algunos autores lo han comparado con el síndrome de Estocolmo o incluso la situación que se podía vivir en los campos de concentración. Se crea una relación entre la víctima y su agresor muy difícil de romper, salvo que la mujer pueda ser consciente de que lo que le pasa no es justificable de ningún modo y tenga un entorno familiar y social acogedor que la permita darse cuenta y salir de ahí, ¿no? Los efectos de la violencia, mi exposición va a estar basada sobre todo en la experiencia que tenemos como sobrevivientes y también de cosas que hemos podido estudiar, ¿no? Los efectos de la violencia no difieren por razón de la edad de la mujer que la sufre, pero sí se ve que a mayor tiempo en una situación de maltrato las mujeres tienen más problemas de salud, ¿no? Ansiedad, uso de medicamentos antidepresivos, el sufrimiento se somatiza y provoca enfermedades. Los cuerpos de las mujeres se ven muy afectados, ¿no? Disminuye la calidad de vida saludable y aumentan las consultas al médico. La depresión, el estrés postraumático
son las consecuencias más comunes detectadas entre mujeres que han sufrido violencia machista. Según algunas estadísticas, dicen que el abuso y el maltrato físico y sexual puede decrecer con la edad, pero el abuso psicológico y emocional continúa toda la vida e incluso puede incrementarse con el paso de los años. Cuando hablamos con mujeres, la mayoría conoce a otras mujeres que han sido víctimas de malos tratos, pero curiosamente, cuando una mujer tiene que salir de una relación de violencia, una relación tóxica, es muy habitual que no se conozcan los servicios de ayuda que hay a nuestra disposición. Por eso es tan necesario tener un buen acompañamiento y una orientación para saber a dónde tenemos que dirigirnos. Y ahora, bueno, hablemos un poco de sororidad, ¿no? Esta palabra tan bonita que nos enseñó también Marcela Lagarde. ¿Qué pasa cuando las mujeres se juntan? Los grupos de mujeres han sido en muchos casos el espacio donde se han refugiado estas para no enfrentarse al malestar que sentían y al que no podían o no sabían ponerle nombre. Estos espacios han sido la tabla salvavidas para un gran número de mujeres que han sufrido violencia de género, aunque algunas nunca lo hayan verbalizado. En el caso de las asociaciones de mujeres sobrevivientes, como es la nuestra, se genera un espacio de seguridad y confianza donde poder trabajar y trabajarse, desde el respeto y la aceptación, con un enfoque feminista y sin juzgarnos. Aprendemos a reconocernos y a recuperar nuestra autoestima, que en algunos casos cuesta bastante. A recordar que somos mujeres fuertes y valientes y a valorar las relaciones positivas y de buen trato que algunas mujeres no han vivido nunca en casa con su pareja y a lo mejor tampoco en su infancia, que también puede ser una de las razones por las que terminamos en relaciones no igualitarias, ¿no? Todo esto nos ha servido para el fortalecimiento personal y a poner nombre a situaciones de abuso y de violencia en un ambiente de seguridad y reparador. Además, acompañado con buenas profesionales en los servicios de atención psicológica y jurídica, creemos que es como se puede conseguir que la mujer vuelva a tener ilusiones por vivir y sentirse digna de ser feliz. Es un proceso muy largo y en muchos casos lleno de sufrimiento añadido por la revictimización a la que se nos somete desde el propio sistema. Necesitamos que se humanice el acompañamiento, que se ponga a disposición de las mujeres espacios de seguridad donde se pueda trabajar el crecimiento personal y la autoestima, que se han quedado muy resentidas. Para ello, el apoyo mutuo y el acompañamiento de otras mujeres que han pasado por lo mismo es de gran ayuda para sentirse comprendida y poder sanarse. Llevamos años pidiendo cambios en el sistema de atención a las víctimas, principalmente en el ámbito de la justicia, ¿no? Que es el duro de roer. Desde los espacios físicos directamente, ¿no? En los que se ubican actualmente los juzgados de violencia contra la mujer, salas sin ninguna privacidad, donde varias mujeres, habitualmente solas, pueden estar esperando a que se las llame para prestar declaración. Una abogada o abogado viene a contarles lo que está sucediendo, en la mayoría de los casos con un lenguaje demasiado técnico, totalmente incomprensible para una mujer que puede que lleve horas sin haber dormido, con un estado emocional de ansiedad, de miedo a lo que va a pasar, de culpa por lo que está haciendo, ¿no? Denunciar a su pareja, lo que puede suponer que le conduzcan a prisión. Todo eso genera una sensación que muchas veces hace que no sepas muy bien ni lo que está pasando, ¿no? Cuando pasas una mañana entera en la sala de los juzgados de violencia, yo últimamente he tenido que pasar unas cuantas acompañando a mujeres, tienes la sensación de estar en un mercado donde se negocia entre unas personas ajenas lo que va a pasar con tu futuro, delante de personas desconocidas, contando cosas de la parte más íntima de tu vida. Aquí, en esos espacios, es muy evidente que la mayoría de las mujeres que llegan para poner una denuncia o inmediatamente después de haber puesto una denuncia,
son muy poco conscientes realmente de lo que está pasando, de lo que pueden pedir, de los derechos que las amparan y de las consecuencias también de lo que digan ahí, ¿no? Se ve claramente la importancia de tener un buen asesoramiento y sobre todo de estar acompañada con alguien que te aporte tranquilidad y que te pueda ayudar a entender lo que está pasando. Nosotras seguimos insistiendo en la necesidad de abordar las violencias desde los momentos más incipientes, donde todavía no se ha dañado la autoestima de la mujer y el control que se ejerce sobre ella no ha conseguido el sometimiento al que se llega después de años de maltrato. Es necesario detectarlo desde los distintos espacios, principalmente creemos que desde la sanidad y desde los servicios sociales, que es donde más habitualmente se pueden empezar a reconocer, para poder actuar lo antes posible. En ese sentido, a pesar de que hay algunos proyectos de acompañamiento desde el área de igualdad del ayuntamiento y de la Diputación y de otros estamentos, seguimos viendo que no se llega a lo más cercano, que es tener una persona para cada mujer, una mentora, una igual que tú, ¿no? Que te acompañe cuando la mujer lo pida o lo desee o se vea conveniente, que sea la persona referente en todo el proceso. La cuestión es que la persona que hace el acompañamiento o mentora, que nosotras la empezamos a llamar, sepa realmente cuál es su lugar y tenga las herramientas para llevar a cabo esa labor. La finalidad que tiene que tener ese proceso de acompañamiento no es el de fortalecer a la mujer víctima para que pueda ir retomando las riendas de su vida, que en algún momento ha perdido por la situación de violencia, pero que sabe perfectamente lo que quiere, ¿no? Que respetar en todo momento sus tiempos y sus decisiones. Pero también creemos que es momento de abordar qué hacemos con los agresores, ¿no? También un poco Yanire lo ha abordado por ahí. Y me parece que es muy necesario ver cómo se puede articular la manera de reconducir los comportamientos violentos a través de grupos de hombres, pero que sean de manera práctica y consciente. Porque para una mujer la reparación del daño en muchos casos no se produce porque su agresor vaya a la cárcel. La mayoría te dicen que no quiere que vaya a la cárcel, que simplemente quiere solucionar lo que le está pasando, ¿no? Sería mucho más reparador, entendemos, para esa mujer ver que esa persona, el agresor, reconoce el daño que ha producido su comportamiento y pone las medidas para rectificar y no seguir acosando a la víctima con el incumplimiento de las medidas que se le han impuesto o a través de los hijos y las hijas si los hubiere. O también hay otras maneras de seguir estando presente en la vida de la mujer, obligándola, por ejemplo, a estar constantemente vigilando sus pasos, haciendo frente a los gastos que ocasionan los procesos judiciales y muchas veces, la gran mayoría, teniendo que ocuparse de manera exclusiva de la atención de las hijas y los hijos, tanto de su manutención como de su educación, ya que el agresor se desentiende de todas estas obligaciones, ¿no?, que tiene como padre. En definitiva, que la justicia no consigue en demasiados casos dar respuesta a lo que se busca al poner una denuncia, que es nada más y nada menos que poner fin a una relación de violencia y comenzar una nueva vida. Al contrario, para muchas mujeres en este momento comienza una tortura, comienzan años y años de calvario, de demandas y de pobreza en todos los sentidos, ¿no? Porque muchas veces no tienen el apoyo necesario y no son capaces de salir de ese círculo en el que se han metido con todos los procesos en los que empieza después de hacer una denuncia. Y bueno, en este sentido queremos decir que desde Visitu llevamos varios años ya trabajando la formación para el empoderamiento, tanto individual como colectivo, la participación social en los espacios institucionales donde queremos que se escuche nuestra voz y podamos aportar nuestras experiencias para que realmente la atención que se ofrece a las mujeres víctimas sea adecuada y adaptada a lo que cada una necesite. Aquí me gustaría contaros un poquito un proyecto en el que estamos ahora empezando, que es la mentoría con perspectiva de género. Estamos muy ilusionadas con empezar a formarnos en este campo. Es algo que se está poniendo en marcha ya en Cataluña, lleva unos años, se está empezando a poner en marcha en algunos ayuntamientos de Madrid, en Navarra. Bueno, esto es la figura de la mentora que hablábamos antes, ¿no? Que la hemos conocido hace unos años y que nos parece que es un poco lo que nos puede dar
solución a todas estas cosas que estamos intentando poner hoy sobre la mesa. Entonces, desde nuestra asociación vamos a empezar a hacer formación en mentoría con perspectiva de género para luego podernos también poner un poco al servicio de que eso sirva para acompañar a otras mujeres. Y bueno, para nosotras deciros que ha sido muy gratificante participar en el proyecto de memoria que se ha llevado a cabo desde el área de igualdad en forma de mural. El trabajo que hemos hecho durante unos meses con Ruth nos ha servido de reflexión colectiva y nos ha acercado mucho también como grupo, más todavía. Queremos destacar que ella nos ha ayudado muchísimo desde el primer momento a sentirnos seguras y a poder compartir cosas desde la experiencia más íntima de cada una. Creemos que el trabajo realizado por Ruth expresa claramente lo que le hemos transmitido y nos sentimos muy orgullosas de formar parte de este proyecto porque bueno, es un paso más en nuestra trayectoria por aportar a la sociedad. Así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Y ya finalmente quiero trasladaros las aportaciones que hacemos desde nuestra perspectiva como mujeres sobrevivientes para que todo esto pueda mejorar. Bueno, como siempre, lo primero nos parece que hay que educar en igualdad, hay que educar desde la infancia, pero hay que hacerlo de una forma transversal y hay que hacerlo de una forma, bueno, mucho más, yo creo que mucho más enérgica de lo que hasta ahora se viene haciendo, porque se ve que todavía la gente más joven sigue cayendo, ¿no?, en los mismos errores a la hora de comportarse luego en sus relaciones. Entonces, la educación nos parece el primer paso más necesario para acabar con este problema. También creemos que hay que velar por el cumplimiento de las leyes y evaluarlas, ¿no?, para que en su caso se pueda modificar las cosas que no están sirviendo para dar solución a esta situación. Creemos también que hay que adaptar los servicios de atención para una buena acogida a las mujeres con profesionales formadas y receptivas, más formadas, no decimos que no lo estén, pero creemos que es muy importante humanizar el servicio y añadir también profesionales que tengan perspectiva desde el ámbito de la salud, tanto física como emocional, que son dos áreas que se ven muy afectadas en las mujeres que sufren violencia, ¿no? Y bueno, también insistimos en poner el foco sobre los agresores, como ya se ha dicho también y venimos reclamando desde hace bastante tiempo. Dejar de victimizar a las mujeres una y otra vez, porque creemos que mientras la violencia de género no tenga un tratamiento adecuado en la justicia, los agresores siguen sin ser conscientes del daño que han producido. Creemos que tienen que tener un señalamiento social donde reconozcan el daño causado. La mayoría de agresores no asumen los delitos de los que se les acusa, incluso estando condenados a penas de prisión, con lo cual difícilmente pueden cambiar su comportamiento y pueden variar su relación con las mujeres, ¿no? Y esto hace que las mujeres por eso tampoco se sientan reparadas, como decíamos antes, en lo que la justicia les ofrece. También exigimos cambios legales para que no se conmuten condenas por servicios sociales o cursos de formación en violencia. Exigimos que se trate siempre de controlar al agresor para que la víctima pueda recuperar su vida, ya que ella no ha cometido ningún delito. Y aquí hablamos un poco, ¿no?, de ponerle la vigilancia al agresor, de dejar de revictimizar una y otra vez a la víctima, no dejándola que pueda recuperar su vida. Pero lo más importante, creemos y pedimos también desde aquí, que se nos tenga en cuenta, ¿no?, a las mujeres que hemos salido de esa situación tan dura y que hemos hecho un recorrido y que creo que podemos aportar mucho, ¿no?, a la hora de ofrecer acompañamiento a las mujeres, porque está demostrado que hay huecos por donde muchas mujeres se escapan del sistema o incluso no llegan al sistema. Valoramos, por supuesto, las medidas que se están poniendo en marcha, pero la realidad nos dice que son insuficientes. Queremos que ninguna mujer que haya sufrido maltrato se sienta sola en ese proceso tan duro de salir de la violencia. Y como estamos convencidas, y hace unos años ya, bueno, acuñamos un poco esta frase y nos gusta mucho repetirla, de que en todo el puzzle de los servicios de atención somos la pieza que falta, pues lo creemos firmemente y eso es lo que repetimos en todos los sitios, pues creemos que es el momento de que se tenga en cuenta el gran potencial que existe en las mujeres que han sobrevivido a la violencia y que pueden aportar para que otras mujeres salgan también de ahí. Entonces, bueno, en ese sentido, pues agradeceros que nos deis la oportunidad de estar aquí para participar y muchísimas gracias.
Bueno, es que ricasco, Inma, por tus palabras. La verdad es que yo estoy apuntando muchas cosas, porque estoy aprendiendo mucho, porque siempre se aprende, ¿no? Pero me quedo con eso último que has dicho, ¿no? Porque la verdad es que me ha impactado, ¿no? Somos en el puzzle de la atención, somos la pieza que falta. Entonces, pues trabajaremos para que eso no sea así, para que no nos falte ninguna pieza y para poder completar ese puzzle. Y sin más, le voy a dar la palabra a Ruth, que la tengo aquí enfrente, y ella es, bueno, es la artista, ¿no? La mujer artista que ha hecho el mural de reparación a las mujeres sobrevivientes de la violencia machista, que tuvimos la oportunidad de presentar el lunes, y que, bueno, no sé si Inma sí, porque además estuviste el otro día presente y además, bueno, habéis participado con Ruth, pero a Yanire te invito a que si no lo has visto, te acerques y lo puedas ver, porque la verdad es que ha causado, o sea, de entrada puedo decir que ha causado efecto, con lo cual eso ya es un paso, ¿no? Le voy a dar la palabra a Ruth para que nos digas lo que quieras y luego ya pediríamos un turno de preguntas, si os parece, ¿vale? Cuando quieras, Ruth. Egunon, ¿qué tal? Pues bueno, yo voy a contar que desde el área de igualdad del Ayuntamiento de Bilbao me propusieron hacer un mural para poner en valor a las mujeres supervivientes que han sufrido y sufren violencia machista, que reflejara la denuncia en el espacio público y que fuera visible a la ciudadanía. También tengo que decir que he tenido la oportunidad de poder trabajar en un proyecto muy bonito. Esta iniciativa pues cumple todos los requisitos que más me motivan a la hora de trabajar. Primero, porque trata una temática que como mujer me parece súper necesaria. También ha sido un reto para mí porque es un tema delicado, complejo, difícil de representar, ¿no? Que se puede abordar de muchísimas maneras diferentes. Porque he podido trabajar de manera colaborativa con las mujeres de la asociación Visito el Cartea, pues que hemos creado un vínculo precioso de amistad y gracias a este proyecto, y porque la finalidad era también hacer un mural que voy a decir, ¿no? Si cada vez que salgo a la calle a pintar, pues me pone una sonrisa infinita. Por encima de mis miedos y de la gran exposición que supone hacer algo así, pues iba a aceptar, iba a decir que sí. Os voy a explicar cómo ha sido el proceso hasta realizar la intervención que, bueno, inauguramos este lunes en el Muelle de la Merced, titulada Supervivientes de la violencia machista. Conté con la ayuda y colaboración de las mujeres de la asociación Visito el Cartea, que mantuvimos varias reuniones donde nos juntamos unas 7 mujeres. El objetivo era pues, que a partir de sus relatos y experiencias, entre todas decidiéramos la idea de qué es lo que se quería contar en el mural. Fueron unas reuniones que yo viví con mucha intensidad, ahí muy enriquecedoras, porque se abrieron a mí, contaron relatos muy duros en primera persona y sus testimonios pues, me ayudaron a comprender y profundizar en el largo proceso que pasan estas mujeres supervivientes de la violencia brutal para llegar a la recuperación. Entre todas decidimos que el mural estuviera representado por mujeres y que contara este proceso. Y bueno, a partir de todas las sinergias que se crearon en estas reuniones, pues empecé a trabajar en el boceto, ¿no? Los relatos contaban muchos hechos, pero también muchas emociones. Y voy a pasar como una serie de imágenes para que veáis el mural y para saber de lo que os hablo. Vale. Sí, vale, perdone. El mensaje del mural se lee de derecha a izquierda, de la parte pequeña a la parte del muro más grande. El mural se centra en las mujeres con un denominador común, que es el cuerpo. Lo dividimos con las mujeres de la asociación en diferentes fases, que es como está reflejado en el mural, que iba desde las violencias más sutiles a las violencias más brutales. En el centro está el pozo, ¿no? Que es tocar fondo, y luego a partir de ahí pues empieza el proceso de recuperación, que te vas, alguien te da la mano, te conviertes en un ser
con tu propia luz, que es cuando, bueno, cuando empieza el proceso. Y el acompañamiento, la parte final es el acompañamiento con las mentoras. Relata el dolor, el sufrimiento, la angustia, el miedo, la soledad y el proceso por el que pasan las mujeres supervivientes de la violencia machista hasta que se crea la red de apoyo con otras mujeres juntas, ayudándose, empoderándose y creando colectivamente. Todo ello transcurre en un mundo atemporal representado con mujeres diversas, con colores, formas y posturas, pues que conjuntamente crean el relato y que a la vez podría ser la misma mujer pasando por todo el proceso. He usado ancestros como simbología que representan los diferentes patrones del patriarcado que acompañan pues, todo el mural. Están tan inculcados que es muy difícil desprendernos de ellos. También me parecía importante pues, que las mujeres estuvieran desnudas, porque en los talleres se hablaba mucho del cuerpo y de las enfermedades que genera el sufrimiento. Bueno, se hablaba que tardan años en recuperarse si llegan a hacerlo y que al cuerpo pues, es al último que escuchamos cuando estamos mal. La forma del muro, que va de pequeño a grande, pues los pájaros ayudan a guiar el proceso, ¿no? Y le dan también movimiento al mural. La parte grande del mural pues, ha dado pie a que pudiera pintar mujeres tan grandes como las del relato. Y bueno, he tenido que tener en cuenta pues, muchas cosas, ¿no? El lugar donde iba a estar, la gran exposición que supone que esté en un lugar tan privilegiado y transitado de Bilbao, que impactara y que a la vez fuera amable, pues porque tiene que convivir, ¿no? Con las vecinas y vecinos y los transeúntes del lugar. La propia pared de piedra, la cuadrícula que forma la superposición de las piedras, ¿no? Dejando huecos vacíos, que para mí pues le suma el dibujo. Creo que se han adaptado bien con estas formas geométricas, violentas, ¿no? De colores fuertes que he usado para el fondo y tonos más claros para las mujeres, porque también se tenía que ver de lejos desde el otro lado de la ría y de cerca en el propio paseo. Bueno, voy a contar un poco que para la ejecución pues me ha acompañado un equipo de trabajo, ¿no? Que hemos estado 4 personas, que hemos estado 10 días pintando en un paraje de la ciudad, ahí, bueno, que es maravilloso, ¿no? Trabajando muy a gusto, con un montón de personas que se han acercado a vernos, a saludar, a interactuar con nosotras. Y bueno, que a la vez tener la oportunidad de pintar en este lugar, pues ha sido vivir una experiencia única. Para terminar, podría decir, ¿no? Que la pared es muy grande, pero que el relato se queda corto. Ojalá pues más paredes pues, para poder profundizar en lo que concierne a las mujeres y a las violencias machistas. Y bueno, hasta aquí, ¿no? Vale, pues eskerrik asko, gracias Ruth por tu relato, maravilloso relato. Es verdad que la pared es muy grande, está en un sitio muy visible, pero la verdad es que era eso lo que pretendíamos desde el principio, ¿no? Desde que bueno, pues surge esta idea y contactamos contigo y la verdad es que buscar un espacio, Bilbao es grande, pero al final tampoco es tan grande, ¿no? Y tampoco hay tantas paredes o tantos espacios que sean visibles y era lo que pretendíamos, que fuese un espacio visible, ¿no? No solamente para la gente que habitualmente pasa o vive en esa zona, sino también para las personas que cuando se pueda pues nos vengan a visitar, ¿no? Y este sea un mural, porque a partir de ya forma parte del patrimonio artístico de Bilbao, de la ciudad, junto con otros murales y otras obras de arte. Esto no deja de ser una obra de arte, ¿no? Con un significado muy simbólico y muy importante, pero es una obra de arte. Y bueno, pues es lo que pretendíamos y la verdad es que, bueno, lo decía yo el otro día en la presentación, ¿no? Creo que hemos dado en el clavo contigo y estamos encantadas, la verdad. Voy a pasarle la palabra a Maya para ver, creo que habrá habido preguntas, ¿no? Me imagino. Entonces vamos a dar un tiempo para poder exponer esas preguntas y para que las podáis ir respondiendo.
¿Ahora me oís? Sí, vale. Bueno, lo primero de todo, decir que hay unas palabras que nos han escrito después de la exposición de Yanire, donde dice brava, me ha encantado. Y bueno, como que me gustaría poder leerla, la ponencia, ¿no? Y conservar todos los aciertos de esta ponencia. Y bueno, pues eso es lo primero. Y luego tenemos la primera pregunta, que sería para Inma, aunque comienza mencionando a Yanire y dice, Yanire nos ha hablado mucho del nivel simbólico, que me parece interesantísimo. Y me gustaría preguntarle a Inma, a este nivel, ¿tú qué quieres? Como dice Yanire. ¿Yo qué quiero? Menuda preguntita más abierta. Bueno, pues yo lo que quiero es, como he dicho también en mi intervención, que ninguna mujer que sea consciente de que lo que está viviendo es violencia tenga que pasar sola por todo el proceso que hay que pasar hasta salir de ahí y sentirse superviviente, ¿no? Quiero que pueda estar acompañada, que pueda tener ayuda y que pueda, bueno, pues ejercer su derecho a salir de ahí con todos los recursos que podamos poner a su alcance desde las instituciones, desde los grupos de mujeres y desde todas las profesionales. Eso es lo que quiero, vamos. Y decir también que bueno, que llevo toda la vida tratando de conseguir esto y creo que por fin estamos en el camino. O sea, creo que yo desde que pasé por una situación de violencia y me di cuenta de lo que supone, siempre he estado, bueno, intentando pues, formarme o intentando estar en los espacios diciendo que hace falta y que necesitamos que se escuche a las mujeres y que se creen espacios seguros y bueno, y que lo que hay es muy importante, pero que se sigue quedando corto, con lo cual, bueno, pues lo que quiero es que vayamos avanzando, que no nos paremos en este camino de seguir dando recursos a las mujeres. Vale, pues ahora tenemos otra pregunta que nos han pasado por escrito. Es Marisol de Osakidecha, del Grupo de Violencia de Género. Agradeceros a todas las ponentes. Quería preguntaros a Yanire e Inma, pues recientemente desde Osakidecha estamos trabajando en la intervención en salud de malestares y también recientemente junto al Ayuntamiento de Bilbao hemos construido un protocolo de actuación en violencia machista. Pero ¿cómo podemos ir recogiendo en acciones concretas en salud la reparación del daño? ¿Deberíamos incluir, por ejemplo, en los protocolos de actuación sanitaria la reparación del daño? Sabemos que a las mujeres que las mujeres que se acercan a la atención primaria, a las urgencias, a contarnos muchos de esos malestares, o que somos las primeras o primeros profesionales a las que las mujeres nos cuentan que sufren violencia machista. ¿Qué deberes creéis que tenemos que hacer? ¿Cómo acompañar a las mujeres en las diferentes fases en situación de malos tratos? Bueno, ahí os dejo esa. Si queréis, yo misma hago como una aportación y después igual Inma puede complementar y profundizar también en ello. Yo me conectaba antes mucho cuando Inma estaba hablando y también Ruth estaba haciendo como esa reflexión sobre cuánto impacta la violencia en nuestros cuerpos, en nuestra salud, ¿no? Y esto es algo que muchas veces, si no estamos cerca de quienes lo viven y lo transitan, ¿no? Parece algo que se escribe muy fácil, ¿no? Pero no se sana tan fácil, ¿no? Y yo diría que desde el ámbito de la atención primaria, de urgencias, sobre todo lo importante es poder tener espacios de formación
de sensibilización también, obviamente, pero también espacios de sanación y de coordinación, ¿no? Porque muchas veces las profesionales estamos, voy a decir, profesionales de diferentes ámbitos, estamos como muy separadas entre nosotras y tenemos como que resolver en ocasiones situaciones un poco como podemos, vamos a decir, ¿no? Si hubiese mucha más coordinación, ¿no? Y muchísima más capacidad de poder entender la reparación como un proceso, ¿no? Porque ese entender el concepto de reparar, no solamente de desinfectar, vamos a decir, la herida en el momento en el que duele, ¿no? Sino ir un poco más allá. ¿Y qué es lo que esto supone, ¿no? Nos implica a profesionales de muy diversos ámbitos. Yo creo que no hay un único ámbito que pueda hacer la intervención en este proceso, sino que nos necesitamos desde el ámbito sanitario, desde el ámbito social, en la recuperación, digamos, psicológica, las redes que también aportan desde el movimiento asociativo, ¿no? Así que creo que sobre todo lo que yo diría a nivel de profesionalización es especialización y formación, que creo que sí que es cierto que cada vez las profesionales estamos y estáis más formadas y sabemos mucho más, ¿no? sobre todo esto, pero también espacios donde podamos ponerlo, ¿no? Y donde podamos hablar de todo ello y podamos nutrirnos de todos estos aprendizajes, ¿no? La violencia deja muchísima carga en todos estos malestares que se viven de manera corporal y muchas veces nos están hablando de algo que está pasando en el fondo. Entonces, poder tener esta mirada, poder tener un poco ese ojo en que detrás de estos síntomas somáticos que me está diciendo, ¿no? Una persona, puede haber algo más que una enfermedad física, vamos a decir, ¿no? O puede haber alguna sintomatología que está llamando la atención sobre un problema mayor, requiere también obviamente de tiempo, ¿no? Y requiere obviamente de esa mirada que, como decía Inma, a mí me ha encantado que sea una mirada humanizadora, ¿no? Una mirada donde podamos tener desde el ámbito también sanitario pues el tiempo suficiente para poder escuchar lo que está ocurriendo, ¿no? Y escuchar esa sintomatología desde esa visión humana y empática. No creo que dé una respuesta que aclare todo, pero me apetecía como reivindicar un poco esa idea de la atención humanizadora y de que nos necesitamos todas en este proceso, ¿no? Sí, bueno, yo un poquito más puedo aportar, estoy de acuerdo totalmente con la respuesta de Yanire. Yo creo que precisamente igual hasta hace poco lo que no se veía o lo que no se tenía muy en cuenta eran esos malestares, ¿no? Siempre esperábamos a que hubiera unas evidencias claras de, de los resultados de la violencia, ¿no? Que eran eso, las enfermedades más graves y tal. Yo creo que es fundamental empezar a escuchar al cuerpo desde esos malestares, ¿no? Cuando una mujer está yendo constantemente al médico porque no duerme bien, porque le duele la cabeza, porque le duele el cuerpo, porque, en fin, eso hay que empezar a ponerle nombre y yo creo que ahí también es donde se puede trabajar, ¿no? A mí me parece muy importante, y yo siempre lo digo porque a mí siempre me ha venido muy bien, es muy importante tener un grupo de mujeres de referencia, ¿no? Donde podamos hablar de todo esto y trabajar todo esto. Entonces, bueno, utilicemos también los grupos de mujeres para abordar estas cosas que a veces nos da como un poquito de miedo, ¿no? Todavía sigue habiendo un poquito ahí el estigma ese de la violencia, de que es un tema personal, de que acompañamos a las mujeres, pero parece como que nos da un poco de apuro hablar de ello, y yo creo que hay que quitarle también este estigma, ¿no? Que tiene desde la privacidad, desde luego que se hace con el mayor amor para cuidar a esas mujeres, pero que a veces lo que se está haciendo es volviendo a revictimizar, ¿no? Tratando de, no vamos a hablar de esto porque igual a ella le hace daño. Bueno, o igual no, vamos a hacerlo con el cuidado suficiente para que a nadie le haga daño, pero es necesario. Yo creo que hay que empezar a hablar de esos malestares. Vale, pues hay más preguntas. Bueno, Maider nos dice que sois maravillosas y si los acompañamientos como mentoras forman parte del proyecto Tartekari Sarea o son un proyecto diferente. Vale, a ver, para que lo vayáis pensando. Luego está Leonor, que nos dice: muchas gracias a Inma, su exposición absolutamente realista y fidedigna del proceso por el que atraviesa una víctima de violencia machista.
La pregunta, ¿realmente hay avances en recibir apoyo desde las instituciones, Ayuntamiento, Emakunde, etc.? La realidad propia y de conocidas es que no se aplican los protocolos y tampoco se asumen responsabilidades desde las instituciones públicas. ¿Cómo se puede mejorar esto? Bueno, de la primera parte yo puedo, de lo que sé, que seguramente igual Nekane conoce más eso, pero el programa Tartekari Sarea es un programa que tiene la Diputación, que hace acompañamiento a mujeres, pero yo creo que no llega a este acompañamiento que nosotras solicitamos. O sea, es un acompañamiento, creo que hace más formar a personas como agentes para detectar lo que es la violencia y luego se las deriva a servicios, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con lo que nosotras entendemos por acompañamiento. Entonces, bueno, creo que es otra cosa. O sea, Tartekari cumple una función, pero nosotras creemos que hay que llegar un poco más allá. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, pues luego cada experiencia personal y cada caso es muy particular. Y desde luego hay mujeres que tienen experiencias malísimas con los servicios a los que han acudido, pero creemos que se intenta hacer todo lo posible y que, bueno, también nuestro papel, creo que nuestro papel como agentes sociales es estar ahí para decir lo que nos parece que hay que cambiar y desde luego ese es el papel desde Visitu que intentamos hacer en todos los espacios institucionales en los que participamos, ¿no? En poner sobre la mesa lo que creemos que nos gustaría que se hiciera y si vemos que no se está haciendo realmente como nos gustaría, pues lo decimos y pretendemos que se cambie, que sabemos que no es fácil a veces, pero bueno, estamos en ello. Sí, en No este sé, Yanire, sentido si tú quieres comentar algo más. yo me aliaría a la respuesta que ha dicho Inma, ¿no? Y sobre todo, obviamente, los protocolos están para establecer un mínimo, vamos a decir, ¿no? Y obviamente es importante evaluar, es importante, ¿no?, que no nos dejemos a nadie en el camino, como ella también nos decía antes, y muchas veces es necesario reevaluar y volver a cambiar en aquellas instituciones o en aquellos recursos, ¿no?, en los que pues puedan darse estas situaciones, ¿no? Pero por supuesto para eso están los diferentes agentes que son los que, bueno, pues un poco desde fuera, ¿no?, podemos como intentar echar esa mirada, ¿no? Y por supuesto yo sí tengo la sensación de que vamos a mejor siempre que haya diferentes miradas, ¿no? Y que entendamos esa importancia de la reevaluación y de que a veces, bueno, es importante también identificar cuando no estamos haciendo bien, ¿no? Vale, gracias, Yanire. Tenemos otra pregunta, esta vez para Nekane Alonso, que nos dice: tuve oportunidad de mantener una reunión presencial con ella como concejala en un caso interno del Ayuntamiento de Bilbao de acoso sexual laboral con sentencia condenatoria de prisión en firme, y quisiera saber cómo se materializa ese compromiso de Eudel de reparación a las víctimas. La iniciativa es muy loable, pero me queda la duda de si se está llevando a cabo y cómo. Es que ricasco. Bueno, la verdad es que de esta última pregunta, de este caso tan personal, yo no recuerdo, ¿eh? Seguramente habré estado con ella, habrá estado conmigo, pero no lo recuerdo. Entonces sí le pediría que a poder ser que se ponga en contacto con nosotras y yo le respondo, porque realmente no me acuerdo de ese momento en el que si ella dice que ha estado conmigo, pues desde luego que habrá estado, ¿no? Pero no recuerdo. Yo retomando un poco la parte final de lo que decía Yanire, ¿no? Y es verdad que existen protocolos y que los protocolos están para cumplirlos y que los tenemos que estar evaluando siempre, ¿no? Porque lógicamente todo es mejorable y en esto también. Creo que había una pregunta por ahí: ¿qué hacemos las instituciones? No, hacemos lo que podemos, la verdad es que hacemos lo que podemos y desde luego lo hacemos con la mejor intención, ¿no? Y en el caso de como institución que me toca, como área de igualdad del Ayuntamiento de Bilbao, pues trabajamos bueno, tenemos un equipo de trabajadoras sociales, parece mal que lo diga yo, pero son magníficas profesionales
que son las que están en el día a día y en la cercanía con esas mujeres que acuden al área, a nuestro servicio, en este caso de atención, porque además de prevención hacemos también atención desde el área, con las educadoras sociales también, con un equipo de educadoras sociales que trabajan con las mujeres que están en los pisos de acogida, y existen protocolos. Quería agradecer también, ¿no?, la intervención de, creo que ha sido Marisol desde Osakidetza, ¿no?, porque es verdad que trabajamos con Osakidetza y bueno, la relación es magnífica y bueno, creo que es una buena aportación, recogiendo un poco lo que decía Irma, ¿no? Pues yo no tengo nada más que decir, que hacemos lo que podemos, que desde luego lo hacemos con la mejor intención posible y que yo, por lo menos con las intervenciones que he podido escuchar hoy aquí, tanto de Yanire como de Inma, como de la propia Ruth, pues he apuntado muchas cosas, ¿no? Y me quedo con muchísimas cosas y creo que sirven todas las aportaciones que ha habido hoy aquí, incluso de las mujeres que han participado haciendo preguntas, pues para mejorar, ¿no?, que es de lo que se trata. Y no sé si habrá más preguntas, pero hay una pregunta más. Me dicen, yo me he quedado con muchas cosas y he tomado nota de todo y bueno, pues intentaremos también mejorar. Me he quedado también con ese proyecto que nos ha mencionado Irma, que están llevando a cabo de mentoría con perspectiva de género y bueno, pues vamos a ver cómo le podemos incorporar, ¿no?, en el trabajo diario que hacemos desde el área con las mujeres que se acercan o que nos llaman y bueno, pues hablaremos, ¿no? Pues ahí sí una pregunta. Bueno, nos comentaban antes cómo se puede formar para ser mentora o cómo ser mentoras. Eso, por un lado, que igual, bueno, lo habéis hablado un poco. Y luego, vale, también nos preguntan, ¿la intervención con mujeres supervivientes de la violencia machista abarca también a mujeres de la prostitución? ¿Qué diferencia principal contempláis en la intervención? No sé quién, Inma o Nire. Yo, si te parece, voy a responder a la pregunta de la mentoría porque la otra no me atrevo a responderla porque es un tema que desde luego no está en mi ámbito. En nuestra asociación trabajamos con mujeres que sufren, que han sufrido violencia machista en la relación, lo que se entiende por violencia de género, ¿no?, una relación de pareja o expareja. Desde luego me parece que el tema de la prostitución hay que abordarlo con otra visión. Es un tema que también me parece muy importante que se aborde, pero creo que no me compete, no tengo la experiencia ni la formación para hablar de ello, o sea que igual Yanire seguro que puede aportar. En el tema de la mentoría es algo que no es una formación que se puede hacer así al uso, es un proceso que nosotras lo vamos a hacer como asociación, pero en principio se supone que es algo que hay que hacer en comunión, digamos, con las instituciones, porque el que unas mujeres que han sufrido violencia o que no han sufrido violencia, pero que tengan una formación o incluso una empatía, la suficiente empatía o capacidad o capacitación para ponerse en este lugar, pues se forman y luego desde las instituciones o desde los ámbitos donde se atiende a las mujeres, se buscan mujeres a las que acompañar, con lo cual es un proceso que tiene que venir un poco también desde los ámbitos institucionales, ¿no? O sea, me imagino que cuando se pueda hablar de ello y tengamos más experiencias, pues se buscará cómo formar a mujeres mentoras y acompañar a otras mujeres. Yo con respecto a la intervención con mujeres supervivientes de la prostitución, tampoco soy especialista en el ámbito, no vengo como digamos un poco desde un marco concreto, pero diría que las mujeres que ejercen la prostitución son mujeres, como tal pueden ser víctimas de violencia, obviamente también, y todo lo que implica la reparación tiene que ver con la reparación del daño que se está ejerciendo, ¿no? Digamos que en este caso sí que existirían algunas diferencias, obviamente, ¿no?, entre el hecho de que una violencia la ejerza una persona del ámbito afectivo o una persona del ámbito laboral o una persona, en este caso, que en el ejercicio de la prostitución, ¿no?, o en el ejercicio incluso de la trata, que ya sería también como un tema añadido y más complejo, ¿no? Pero me quedaría un poco con esa idea básica. Para mí, todas las mujeres requieren y merecen
reparación y merecen reconocimiento, ¿no? Incluidas en ellas, en ese concepto de mujeres, a las mujeres prostitutas, ¿no? A las mujeres que ejercen la prostitución por los diferentes motivos por los que la ejerzan, porque ya sabemos que en muchas ocasiones la exclusión de las mujeres es la que hace que puedan estar en esos ámbitos, ¿no? Aún así no es tampoco mi especialidad y en ese sentido también admito mis limitaciones en esta respuesta, pero me quedaría con esa idea de que sí que creo que habría alguna diferencia, pero de base son mujeres y merecen los mismos derechos. Sí, bueno, comparto al 100% lo que acaba de manifestar Yanire, y en cualquier caso creo que daría para otro debate. Desde luego creo que es un debate muchísimo más profundo, en el que seguramente muchas de las mujeres que estamos aquí y las que estáis escuchándonos seguramente tendremos opiniones muy diferentes, muy diversas, pero bueno, comparto lo que ha dicho Yanire, que como mujeres y como víctimas tienen el mismo derecho a la atención. Y en cualquier caso también deciros que en Bilbao, bueno, me imagino que no digo nada que no sepáis, está Ascavide, Asociación Ascavide, que trabaja con mujeres que ejercen la prostitución, y bueno, creo que en este caso no deberíamos de tratar el tema aquí, porque además daría para varios webinars de estos, con lo cual, pues bueno, si os parece y es un tema que interesa y que, bueno, interesa, por supuesto que interesa, ¿no? Interesa y preocupa y nos debe de ocupar, ¿no? Pues creo que pues igual en otro momento lo podríamos tratar. No sé si hay más preguntas, Amaya. Bueno, yo en principio voy por terminar, ¿no? La jornada de esta tarde, que ha sido interesante, que creo que nos quedamos con ganas, ¿no? Porque bueno, pues el tiempo es el que es. Agradeceros a todas las ponentes, a las 3 mujeres que habéis participado, a Yanire, a Inma y a Ruth, por vuestra presencia, por todo, ¿no? Por vuestras palabras. Agradecer también a todas las personas, que creo que han sido unas cuantas, las que habéis estado ahí escuchándonos. Me imagino que la mayoría seréis mujeres, pero si hay algún hombre también, pues oye, pues también eran muy agradecidas, ¿no? de que estén ahí escuchando. Y yo, por cerrar, es que he apuntado muchísimas cosas, pero me voy a quedar con 3 cosas. Voy a coger una frase de cada una de vosotras, ¿no? De todo lo que habéis dicho, que en todo me ha parecido muy interesante. Hablando de esa técnica japonesa, que he sido incapaz de escribir el nombre, Kintsugi o algo así, pero bueno, decía Yanire, las roturas y las reparaciones deben mostrarse, ¿no? Es un arte milenario y reparar significa, entre otras cosas, reconocer y darle memoria. Hablaba luego más adelante Inma del puzzle, ¿no? De ese puzzle en el que decía ella que somos las mujeres supervivientes, somos la pieza que falta. Bueno, pues intentaremos entre todos aquí que esa pieza la podemos colocar y que esté siempre ahí, ¿no? Y luego me quedo con una frase que me gusta mucho cuando Ruth nos presenta su mural, ¿no? Su obra de arte, cuando dice, ahí aparecen las mujeres como seres con su propia luz. Bueno, pues vamos a quedarnos con todas esas cosas, ¿no? Y con esas cicatrices de oro que mencionaba, creo que era Yanire. Bueno, pues habiendo sido esto un ejemplo de sororidad, que también es una palabra que ha salido muchas veces, que además de ser una palabra súper bonita, que suena genial, pues vamos a practicar la sororidad, vamos a seguir ayudándonos, apoyándonos y acompañándonos unas a otras, ¿no? Y nada más, volver a daros las gracias a todas las que estamos aquí, que son parte del área de igualdad, por no decir todas, a Maya, bueno, no voy a mencionar a todas porque algunas tampoco me sé el nombre. Tenemos aquí también una persona que nos estaba acompañando de lenguaje de signos, y a todas las personas que nos han ayudado a hacer esto hoy posible, pues es que ricasco y espero volver a vernos prontito. Muchas gracias a todas. Pues nada, Gur.